creo que podemos decir que hemos visto la presencia de Dios. Hemos visto su presencia en este lugar, manifestándose, desatando su presencia o manifestando su presencia en milagros. Y podría decir que hemos visto manifestada también su presencia en nuestros hogares. Y también en situaciones difíciles que hemos atravesado, hemos visto que el Señor ha estado a nuestro lado, Él no nos ha abandonado. Pero sabe que yo creo que Dios espera que no solo busquemos su presencia, sino que permanezcamos en ella. Porque el permanecer en su presencia es una decisión la cual nosotros debemos tomar y debe emanar de lo más profundo de nuestro corazón o de lo más profundo de nuestra mente. ¿Sabe? Dios desea y anhela que usted y yo determinemos caminar con Él y permanezcamos en su presencia. O sea, estar en su presencia no es algo que se da de la nada o del vacío. Es algo que debemos trabajarlo. Estar en la presencia del Señor o permanecer en su presencia no es algo que va a ocurrir de la nada. Es algo que tenemos que nosotros buscar y luego tomar la decisión de permanecer. A mí me llama la atención cómo comienza este verso. El primer punto o el primer consejo que quiero darles a través de esta escritura y esta palabra es que tenemos que tener claro que existe una gran diferencia entre buscar y estar. Buscar. Hay gente que comienza a buscar y toda su vida está buscando algo. Yo me acuerdo que desde que me convertí o desde niño escuchaba acerca de gente buscar un avivamiento, de buscar el avivamiento, y han pasado años y todavía hay gente que está buscando el avivamiento. Solamente buscan, tratan de encontrar algo. Y hay gente que ha logrado encontrar un avivamiento, pero de la misma forma que lo encontraron, de la misma forma lo abandonaron. De la misma forma que tenían esa pasión, ese anhelo de buscar y buscar y buscar, y una vez que lo encontraron, se desalentaron porque creían que la presencia de Dios le iba a llevar a la fama, que la presencia de Dios le iba a llevar a lo que conocen como éxito. Creían que la presencia de Dios le iba a llevar al reconocimiento y al respeto. Mas sin embargo, el salmista David comenzó a hablar con su amado, con el Señor, y le dijo: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Los que han leído la escritura y han estudiado saben que el tabernáculo fue la habitación que Dios mandó a que su pueblo, luego que salió de allí de Egipto, comenzara a confeccionar y comenzara a hacer aquel lugar donde Él iba a estar habitando entre su pueblo. En otras palabras, aquel lugar iba a estar centrado y las tribus de Israel le iban a estar rodeando, pero no de una manera desorganizada, sino de una forma organizada. Y allí, en aquel lugar que iba a estar separado por un atrio, y donde iba a haber un lavacro, y donde iba a haber un altar, y donde iban a estar los levitas sirviendo, y luego había una tienda, donde aquella tienda se dividía en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo donde los ministros entraban a cambiar los panes, a estar allí sirviendo. Y una vez
al año donde entraban al lugar santísimo para ofrecer sacrificio. Aquello era el lugar hecho por la mano del hombre, conforme a la dirección que Dios le ha dado. Y a mí me llama la atención porque lo primero que él dice, ¿quién habitará en el lugar que el hombre ha confeccionado para intimar con Dios, o para donde él habite? ¿Quién va a poder entrar a un lugar, quizás una iglesia o a un cuarto donde quizás se ha separado y se ha dicho, este es el lugar para yo intimar con él? ¿Quién entrará en ese lugar? Pero me llama la atención que luego dice, ¿y quién subirá al monte? Y entonces me presenta ahora otro lugar no hecho por la mano del hombre, sino hecho por Dios. Un lugar, para poder llegar a él, hay que tomar una decisión de subir. No se encuentra en el valle, se encuentra en las alturas. Hay que pasar trabajo, hay que dedicarle tiempo, pero tenemos que apartarnos de aquellos que se encuentran en la llanura para ir a las alturas. Y entonces tomamos la decisión de acercarnos a él. Y entonces yo les pregunto, ¿quién subirá? Solamente aquellos que tienen el anhelo, el deseo. Aquellos que quieren no solamente conocerle, sino que quieren vivir. La palabra morar significa vivir o residir habitualmente en un lugar. O sea, no es vivir esporádicamente, sino es tomar la decisión de hacer ese lugar el lugar donde Él habita, el lugar donde Él va a vivir. Entonces, la primera pregunta o lo primero que tenemos que tomar en cuenta o tenemos que considerar es que si nosotros queremos su presencia, tenemos que ir en busca de ella, pero tenemos que estar dispuestos a vivir en ella. El monte que representa ese lugar, es necesario que usted decida subir a las alturas. No quedarse en el nivel que usted se encuentra hoy. No desear seguir viviendo su vida rutinaria. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos conformamos. Nos conformamos con ver un templo. Nos conformamos con ver un humito que está, o una columna que está en aquel tabernáculo. Pero allí no podía entrar todo el mundo. ¿Me está entendiendo? Allí no podía entrar todo. Solamente los que estaban designados al servicio. Y al lugar santo solamente los sacerdotes. Al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Significa que no entraba todo el pueblo. El pueblo podía verlo, pero no podía entrar todo el pueblo al lugar santo, ni al lugar santísimo. Solamente para ofrecer sacrificio entraban allí al atrio. Era el lugar que la gente podía ver, la gente podía observar y podía observar de que Dios está en este lugar, de que Dios está en nuestros medios. Pero yo creo que tenemos que hacer una transición del tabernáculo, de ver o estar rodeando el tabernáculo, para entonces decidir subir a las alturas y allí habitar en las alturas con Él. Santo. Es una decisión nuestra. Es algo que no pueden hacer por ti. Lo tienes que hacer tú. El pueblo era llamado a que fuera a la presencia de Él. Pero al ver los truenos, al estar viendo el esplendor de aquella presencia en el monte, ellos decidieron mejor que subiese Moisés al monte. Y ahora David veía esto y comenzaba a decirle al pueblo, a través de este escrito, que primero se lo dice a Dios, le pregunta a él, ¿quién subirá?
¿quién subirá al monte santo? ¿Quién? Los que tienen el deseo de acercarse a Él. Los que tienen el deseo de no seguir viviendo una vida mediocre. Los que no se conforman con lo que han vivido hasta ahora. Yo no sé, pero yo no me conformo con lo que he vivido hasta hoy. Yo he visto gente ser sanada de SIDA. Yo he visto gente levantarse. Yo he visto muertos ser resucitados. Pero no me conformo con lo que he vivido hasta hoy. Yo quiero más. Yo no sé si usted está dispuesto conmigo a decir, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más de ti, Señor. Yo no me conformo con solamente ver tu presencia. Yo quiero establecer tu gloria. Yo no estoy diciendo que yo quiero ver su gloria. Ya yo sé cuál es su gloria. Yo quiero establecer su gloria. ¿Sabe? Que Moisés decidió subir y estuvo allí 40 días hablando con su amado. Y el que se acerca a él, Dios se va a acercar a él. Pero hay algo que va a ocurrir. Cuando ves la gloria de él, se te va a pegar su gloria. Y vas a comenzar a manifestar su gloria. La vida de Moisés cambió. ¿Sabes que Moisés tuvo que ponerse un velo? Porque la gente no podía ver el rostro de Moisés. Y Moisés ponía un velo para que el brillo de que había en su rostro no afectar, si así lo puedo decir, la visión de otros. Y yo digo, ¿por qué ponernos un velo? ¿Sabe qué ocurrió en la vida de Moisés? Que Moisés luego se ponía el velo, pero no tenía brillo en su rostro. Y un día su mujer le dijo, quítate el velo. Porque ya no tienes el brillo en tu rostro. Y no estoy hablando de que se había apartado de Dios. Era que ya en ese momento no estaba subiendo al monte a intimar con Él. ¿Cuántos se atreven a decir, Señor, yo quiero que mi rostro sea diferente? ¿Qué vamos a reflejar en nuestro rostro? Una vez decidamos ver su presencia, entender de que su gloria es aquellos atributos o aquellas características de Dios, que es compasivo, que es amor, que es misericordioso, lo que Él es, su esencia. Y que una vez nosotros podamos verla, podamos decir, Señor, que se me pegue a mi rostro, Señor, y cuando la gente me vea, no vea un rostro amargado, no vea un rostro como si hubiese chupado limón, no viese un rostro de una persona que tiene odio, sino todo lo contrario, que vea a una persona compasiva, misericordioso, que tenga amor, que comience a manifestar el perdón. ¿Sabe que Dios me ministraba esta mañana algo tan brutal de cómo podemos decir que llevamos la gloria de Dios, pero realmente no llevamos misericordia? ¿Cómo podemos decir yo llevo la gloria de Dios, pero no puede amar a su prójimo? ¿Cómo puede decir yo llevo la gloria de Dios, pero no se compadece del caído? ¿Cómo puede decir yo llevo la gloria de Dios, pero no perdona? Significa que aquel que perdona es el que lleva la gloria. Aquel que manifiesta el amor es el que lleva la gloria. Aquel que es clemente y misericordioso es el que lleva la gloria, porque los atributos de Dios se manifiestan en su vida. El brillo de Dios se va a manifestar en tu rostro. A mí tú no me digas yo intimo con Dios por decirlo.
El intimar con Dios se te va a notar en tu rostro. ¿Me está entendiendo? El intimar con Dios se va a manifestar en tus acciones. El estar intimando con Dios se va a manifestar en el momento difícil, en el momento de la prueba. Ahí se va a ver realmente qué es lo que tú estás reflejando. ¿Sabe que hay gente que refleja lujuria? Mira a la gente para desearla. ¿Sabe que hay rostros, miradas de compasión? Pero también hay miradas de odio. Hay miradas de rabia. Hay miradas que reflejan coraje. Ahora mi pregunta es ¿por qué? Con quien tú te pases, con quien tú andes, con quien tú platiques, te vas a hacer uno con él. Pues significa que el primer punto es no solamente desear, buscar su presencia, es necesario que permanezcamos en ella. Y es algo que se cultiva a diario. No es que intimé con él ayer. ¿Sabe qué? Yo lo voy a decir. Nuestra relación con Dios se asemeja muchas veces a nuestra relación con nuestro cónyuge. Si buscáramos un almanaque, diríamos: yo intimo con mi esposa una vez al mes. Otros dirían: yo intimo una vez a la semana. Otros dirían: yo intimo, pues así mismo intimo con Dios. De la misma forma, intimo con Dios una vez a la semana, una vez al mes. Con Dios no es así. Dígale que está a tu lado: te equivocaste, con Dios no es así. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando intimamos con Dios, no estamos hablando de lo morboso o de tratar de llevar, que por muchos intiman una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año con su cónyuge. ¿Sabe por qué? Porque su cónyuge no está dispuesto o está dispuesta a realizar todos los embelecos que están en su mente y todo lo perverso y todo lo dañado que está en su mente. Gracias, Arnaldo. Amén. Santo. Vamos a dejarlo cerca. Escuche esto. Yo no estoy diciendo que es saludable o no saludable. Yo lo estoy diciendo es que la relación de mucha gente es conforme a la misma relación que quiere llevar en su matrimonio. Porque intimar no significa tener relación sexual. Por si acaso creía que lo que estoy hablando es de tener relación sexual. Estoy hablando de intimar con tu cónyuge. El intimar con tu cónyuge es platicar con ella, abrirle tu corazón a ella, entenderse. Es conocerla. Porque hay gente que quiere conocerle sexualmente, pero todavía no ha aprendido a conquistar su corazón. Es como yo provoco el que me conozca con mis decisiones, con mis acciones. ¿Usted le ha pasado que de momento cuando se molesta con su esposo o con su esposa, la bendita expresión que utilizamos los boricuas: tú no me conoces, tú no me conoces, no me hagas?
porque realmente tú no sabes quién soy yo. ¿Sabe que ese es el problema? Que no hemos intimado lo suficiente, no hemos platicado lo suficiente, no nos hemos dado a conocer lo suficiente. Que cuando llega un problema, ahí es que le decimos, no hagas que yo saque mi realidad y entonces realmente sepas quién soy, porque te he engañado. Eso es lo que le estamos diciendo. Te he engañado toda esta vida, te he engañado en todo este momento, te estoy presentando una persona que no soy. Así es que no me hagas sacar la realidad. Yo creo que es hora que saque esa realidad. ¿Sabe qué, iglesia? Yo quiero saber con quién yo cuento para la batalla. ¿Sabe? Yo me imagino, esto yo en mi imaginación, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que cuando Gedeón llamó al pueblo para enfrentarse con aquellos que iban y le destrozaban las cosechas, y estaban todo aquel pueblo, es lo primero que Dios le dijo: dile que a los que tienen miedo que se vayan para la casa. Porque con un pueblo cobarde tú no puedes ir a enfrentarte con el enemigo, porque te puede traicionar. Entonces yo quisiera saber realmente con quién nosotros contamos, porque yo creo que esto debe de ser una iglesia que no solamente aprenda a intimar con Dios, sino que aprendan a intimar con sus hermanos, conocerse, que comiencen a conocerse, que realmente seamos las personas que debemos ser, que cuando yo necesite el consejo, ahí está el consejo. Cuando necesite que alguien me hable palabra de dirección, ahí esté la palabra de dirección. Que cuando yo necesite el abrazo, ahí esté el abrazo. Que cuando necesite la palmada, ahí esté la palmada. Pero cuando necesite que alguien me entierre la palabra que es espada de dos filos, que me dice, él corte esa área carnal, él esté dispuesto también a cortar esa área carnal. Pero no quiero contar con gente cobarde, que se haga amigo del enemigo y venga con un cuchillo a espetárselo por las espaldas. No, hay gente que quiere saber con quién está, con quién él habita. Y esa es la diferencia. Cuando aprendemos a intimar con Dios, también aprendemos a intimar con nuestro cónyuge. También comenzamos a intimar con nuestros compañeros del ministerio. También comenzamos a intimar con aquel que rodea de la forma correcta. Porque vuelvo y repito, intimar no significa tener relación sexual. Intimar significa conocerse a un plano más profundo. El segundo punto es que estar en la presencia de Dios es una disposición nuestra. O sea, es algo que nosotros decidimos. Mire lo que dice la palabra en el verso 2. Dice, el que anda en integridad. ¿Qué es lo que dice? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad. ¿En dónde? En su corazón. Gente sincera. ¿Sabe qué, iglesia? Podemos estar en la presencia de Dios cuando decidimos caminar en rectitud. Si su caminar es torcido, no me diga que usted está buscando la presencia de Dios y menos habitando en ella. Si su corazón no hay rectitud, usted no está buscando la presencia de Dios. Usted está buscando otras cosas. Estará buscando reconocimiento. Estará buscando autocomplacencia, que le complazcan. Como decía la profeta el miércoles, estará buscando una masturbación espiritual. ¿Qué es masturbarse? Es autocomplacerse. Pues hay gente que busca
autocomplacerse en el aspecto espiritual. Todo lo que hacen es solamente para su propio beneficio. Número 2. Estamos en la presencia de Dios, pero cuando decidimos practicar la justicia. Eso es lo que habla este verso. Número 3. Podemos estar en la presencia de Dios cuando decidimos ser sinceros en nuestros corazones. Y número 3. Podemos estar en la presencia de Dios cuando decidimos medir el alcance de nuestras palabras. O sea, cuando nosotros tenemos en cuenta qué es lo que hablamos. La Biblia dice que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Hay gente que no mide lo que habla. Hay gente que no tiene cuidado lo que está diciendo. Y la palabra nos dice que el que está o entra en el lugar a intimar con Él o permanece en su presencia es aquel que no solamente camina en rectitud, no solamente aquel que decide ser justo, no solamente aquel que es sincero en su corazón, sino aquel que tiene cuidado en lo que habla. Hay gente que cae en la cárcel, son presos, porque su forma de hablar es diferente a la forma que habla nuestro Padre que está en los cielos. El tercer consejo es el siguiente: estar en la presencia de Dios nos muestra su gloria, que entonces tomamos la decisión de disponer y afirmar su vida para servirle. Dígale que está a tu lado, no eres mediocre. Tú decides disponerte, decirle: estoy a la disposición. Señor, estoy a tu disposición. Pero más que esto, me afirmo. Dios quiere gente que diga: estoy a la disposición. Como hay muchos, estoy disponible 24/7. Y cuando le llaman, no aparecen. Cuando le necesitan, no están ahí. Se necesita gente que realmente lo que diga sea lo que vive. Lo que dice la palabra: en cuyos ojos el perverso es despreciado. ¿Sabe lo que significa esto? Que aborrece el pecado. Aunque ama al pecador, aborrece la mala conducta de la gente. Hay gente que tiene mala conducta, que le aplaudan esa mala conducta. No te la vamos a aplaudir. Hoy reuní a los intercesores, a los adoradores, a los cantores. Y sabe lo que Dios puso bien fuerte, en resumidas cuentas, es que Dios no va a permitir que en ninguno de estos lugares esté alguien que desagrade a Dios. Y usted me dirá: ¿y cómo yo desagrado a Dios? Cuando desagrado a mi hermano. Cuando le falto el respeto al ministro, estoy desagradando a Dios. Y no vamos a tomar en poco aquel que le falta respeto a un ministro. Hasta hoy quizá se toleró, pero de hoy en adelante, entiéndalo, que de hoy en adelante, aquel que le falta respeto a un ministro, hay una banca que le espera. Amén. Se ató con los dichos de su boca cuando dijo amén. Cuando alguien está en la presencia de Dios y la gloria de Dios se ha revelado a la vida de él, mira, hermano, aborrece lo que otro hace mal. No se hace uno por dentro lo que le da en náusea. ¿Sabe lo que nos dice la palabra? En Amós capítulo 3, verso 3, para aquellos que le gusta que se compruebe todo por la escritura. Aquí tiene el caldo.
Dice, caminarán dos juntos si no estuvieran primero de acuerdo. En otras palabras, para alguien caminar con una persona, primero se tiene que poner de acuerdo. Y para poder llegar a un destino, tienen que ponerse de acuerdo al destino donde van a llegar. Significa que si hay alguien que está caminando con alguien que tiene los pies torcidos, o que su forma de pensar desagrada a Dios, te voy a decir lo siguiente: tú también estás desagradando a Dios. Había un decir de pueblo que el refrán que decía así: tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le ata las patas. Así es que tan responsable es aquel que le entierra el puñal a la vaca para matarla, como aquel que le ató las patas para que la mataran. Hay gente que si andan con alguien y camina con alguien que deshonra a Dios, usted por estar caminando con esa persona deshonra a Dios también. Gloria, a mí me agrada cuando yo predico que no encuentre mucho gloria a Dios y aleluya. ¿Sabe por qué? Porque sé que se está dando en la médula. Oh, santo Dios. Cuando alguien está en la presencia de Dios y su gloria se ha revelado, ¿sabe qué ocurre? Que no puede andar con esa gente perversa. Yo no sé cómo hay gente que puede sentarse con gente a la mesa a poder compartir cuando son vulgares. A mí me desagrada. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y yo no estoy hablando de que no nos riamos, porque yo me río. No estamos hablando de no hablar broma. Sí, todos hablamos broma y bromeamos y nos reímos y hay bromas sanas. Pero hay gente que como que siempre habla lo vulgar. ¿Usted me está entendiendo? Como que en su mente lo que hay siempre es musaraña. Siempre hay perversidad. Y yo no estoy dispuesto a caminar con gente así. Y dentro del ministerio, menos. Porque cuando alguien está en la presencia de Dios, no quiere caminar con nadie que le detenga, con nadie que le retrase, con nadie que le impida obtener lo que Dios declaró ya sobre nosotros. ¿Sabe lo que la palabra también nos dice? Nos dice lo siguiente. Hermano, yo veo esto. Pero honra a los que temen al Señor. En otras palabras, hay gente que puede honrar a aquellos que actúan de forma incorrecta. Los bendicen. Se hacen uno con ellos. Pero el que hace las cosas correctas le son de tropiezo. A los que tratan de agradar a Dios son de impedimento. Ahora yo quiero que usted lo haga más personal. Y mire, le diga, y dígase usted a usted mismo: estoy haciéndole la vida imposible a mi prójimo. Estoy boicoteando la vida de mi prójimo. Y usted dirá: ¿y cómo la boicoteo? Cuando tu prójimo quiere hacer la voluntad de Dios y tú le pones el pie para que tropiece. Cuando tu prójimo quiere buscar a Dios y haces cosas que le son de impedimento para que prosiga hacia adelante. Cuando nuestro ejemplo no es el mejor. Cuando no somos gente que realmente la gente debe imitar. ¿Qué tal si le das un codazo que está tú la dejas? Cuidado. A Dios no le agrada. Cuando alguien está en la presencia de Dios y se ha revelado la presencia de Dios en su vida,
ama y se goza con el que se esfuerza para agradar a Dios. Santo Dios. Cuando alguien está en la presencia de Dios y se le ha revelado su gloria, ¿sabe qué? Hay honestidad en su corazón. Hay honestidad. Somos honestos con nosotros mismos, no nos autoengañamos. Sabemos cuáles son nuestras debilidades y sabemos cuáles son las áreas que tenemos que fortalecer. No nos engañamos. Dígale que está a su lado, no te engañes. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. Dios no es tonto, Dios no es bobo. A Dios nadie lo engaña. Dios sabe quién realmente somos. A Dios no le engaña este mensaje que yo estoy trayendo, no. Si mi vida fuera una vida hipócrita y lo que estoy hablando aquí solamente fueran palabras, a Dios no le sorprende. En otras palabras, lo que hace estas palabras que le estoy diciendo que no estaría viviendo es que me juzga. Lo que estoy hablando, yo tengo que estar dispuesto a vivirlo, porque si no, va a ser delante del tribunal de Dios una evidencia que va a tener el enemigo para llevarme con él a las pailas del infierno. Por hipócrita, por decir algo que no estoy dispuesto a vivir. ¿Y sabe por qué? Por engañar. Porque engañé a un pueblo con una palabra que no vivía. ¿Sabe cuál es la bendición? La bendición es que aunque a mí me lleve el diablo por no haber puesto la palabra en obra, usted se va al cielo por haberla puesto en obra y haber obedecido la palabra, aunque el que la diga está torcido. Porque la palabra no pierde la eficacia. Y usted dirá, ¿dónde está eso en la Biblia? Vuelvo otra vez, quiero trabajar con los religiosos. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, si en tu nombre yo echaba fuera demonios. Ahora yo quiero parafrasearlo y ponerlo como Edwin lo diría si fuese el que lo escribí. Señor, si yo iba a la iglesia y daba una revelación de tu palabra poderosísima. Señor, si yo oraba por aquella gente que caía al piso. Señor, ¿tú sabes por cuánto endemoniado yo oré? Que quedó libre. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Pero si yo era el reventado tal, el reverendo, si yo estudié en el cementerio, no, en el seminario, no te conozco. Si yo estuve en Oasis, no te conozco. ¿Usted me está entendiendo? Que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es un estilo de vida, iglesia. Lo que te estoy diciendo es que esto es un estilo de vida. Esto no basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente. Es necesario morir. Es necesario que hayan áreas en nuestra vida que aunque están como el Alka-Seltzer tratando, no, te aguantas. Es aprender que el altar es el nombre lindo que le han puesto, pero esto se llama el lugar de matanza. Es el lugar donde vamos a matar nuestra área carnal. Es el momento en cuando la palabra profética es soltada y me incomoda y me molesta. Entonces yo paso al altar y digo, aquí traigo mi rabia y mi coraje. Salió a la luz un cochino que tengo allá adentro. Hay un cerdo que gime, que grita, que solamente estaba chocado, pero necesitaba una palabra como agua caliente para que sea lanzada sobre mi piel. Cuando estamos delante de su presencia hay honestidad en nuestro corazón. Y si me incomodó la palabra, reconozco que hay algo que está en mí que necesita morir. Yo no me conformo, y vuelvo digo, con su presencia. Yo quiero la gloria de Dios manifestada en mi vida. Que en las circunstancias de dolor y que todos los días la gente me vea igual.
la gente diga, tremendo, tú eres el mismo. Hay un guardia de seguridad en el trabajo y cada vez que lo saludo, algún día vendrá por aquí y lo estaremos saludando. Él dice, tú siempre me saludas, y yo siento que muy poca gente me saluda tan sincero como me saludas tú. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nuestra vida tiene que ser secundaria. Mucha gente vive como si su vida fuese primaria. Yo primero. Si yo sacara un billete de $100 y digo, el primero que llegue aquí se lo lleva. Ay, bendito hermano. Usted sabe cómo están las bofetadas y los cantazos entre ustedes. Bueno, Juan se salva porque no hay quien le agarre el pelo. Ah, bueno. Dígale que está a su lado. Dios está buscando gente honesta. ¿Sabe lo que es honestidad? Honestidad es que si yo estoy aquí, pertenezco al cuerpo de danza, y aquí estoy haciendo una danza, honrando a Dios, cuando esté en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, mi caminar tiene que ser una danza que honre a Dios. Cuando esté en el barrio, en la urbanización, tiene que ser una danza que honre a Dios. Cuando esté contestando el celular o esté contestando Facebook, tiene que agradar a Dios. Las fotos que pongo y que posteo en Instagram o donde rayo más se hayan inventado, tienen que honrar a Dios. Dígale que está a su lado, no es apariencia. Debemos de ser honestos. Número 3, cuando alguien está en la presencia de Dios y su gloria se ha revelado en su vida, no le agrada la injusticia. No le agrada que se hagan injusticia con el prójimo. Ama la justicia. Y cuando alguien hace algo mal, no se pone de acuerdo con aquel que hizo eso mal. Yo creo que se lo merecía. No. Se lo dice, aunque sea el pana, sea el amigo, sea quien sea. ¿Sabes qué? Tu forma de proceder estuvo incorrecta. No me convences. Estuvo mal. Cuando en nuestra vida se refleja la gloria de Dios, por haber estado en la presencia de Él, se va a manifestar en nosotros lo siguiente. Número 1, solicitamos a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Mire lo que dice el Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe sobre tierra firme. ¿Sabe lo que significa esto? Esto significa lo siguiente. No me creo un sabiondo. Mis años en el evangelio no dicen realmente quién soy. Y entonces, una vez entramos a la presencia y comenzamos a ver su gloria, le decimos al Señor, enséñame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Enséñame cómo yo hago tu voluntad. Ahora es que viene entonces lo grueso, que Dios nos va a enseñar a través de nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? La profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista, el predicador. Y cuando la profeta suelta una palabra que entonces te retuerce tu vida, entonces, ¿pero por qué rayos me está diciendo esa palabra? Si eso no es lo que yo estoy viviendo, eso es lo que yo estoy viendo. Yo estoy sobre una gloria sobrenatural. Yo estoy caminando sobre lo sobrenatural. Ay, Dios te dice, payasito, payasita, tú no me engañas. Esa no es la realidad de tu vida. Eso es lo que tú quieres creer. Eso es lo que tú quieres mostrar. ¿Y para qué? O sea, diciendo, yo me imagino que Dios diciendo, ¿y para qué me dice que te enseñe? Si cuando te corrijo, te molestas.
Yo voy a poner un ejemplo tonto, pero lo voy a poner. ¿Usted sabe cuánta gente dice, ayer estuve administrando una palabra poderosa? Y usted le dice, no se dice administrando una palabra, se dice ministrando una palabra. Lo que le falta es que digan, pues también. Sí, porque usted lo ve después la semana que viene diciendo, estuve administrando, y yo digo, pero ¿dónde rayos estuve la conversación con esa persona? ¿Quién quiere crecer? ¿Quién le dice al Señor, enséñame? Va a utilizar al hermano que está a tu lado y te va a corregir y te va a decir, la palabra correcta es esta, así que no te moleste, no te enfogones, agradécele. Agradécele a aquel que se atreve a corregirte, aunque sea una palabra, para que lo digas bien, para que nadie se mofe de ti, para que a tus espaldas nadie te esté relajando cómo escribiste la palabra. Y vaca, con B corta o con B corta, ¿de qué rayo? ¿Es con V o con B? Sí, con B. Sí. Ahí a Juan le puso un lazo. ¿Quién quiere aprender? Tiene que dejarse enseñar y se tiene que dejar corregir. O sea, solicitamos a Dios que nos enseñe, pues tenemos que tener la disposición a que nos corrijan, porque yo quiero aprender. ¿Y para qué? Para poder aprender, alguien me tiene que enseñar y alguien tiene que corregir mi forma de hablar. Alguien tiene que corregir mi forma de comportarme. Significa que Dios va a utilizar el recurso que está a tu lado. Y cuando Dios lo utilice, no te enfogones. No pongas trompa. Hay gente que tiene la virtud de ser un elefante cuando se molesta. Y no es por el cuerpo, sino por la trompa. Cuando usted vaya a pedirle a Dios que le enseñe, dígale, Señor, enséñame a no cuestionar. Lo primero que tenemos que aprender es a no cuestionar. Porque es un demonio que está en nuestro oído, que nos habla y nos dice, no es así. Y nosotros sabiendo que es la verdad, no es así. Tomemos la decisión de que Él nos enseñe a hacer su voluntad. Porque cuando hacemos su voluntad, le agradamos, damos en el blanco. Y entonces nos afirmamos sobre la tierra. Hay gente que camina en los aires y es porque no le ha dicho el Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Segundo, cuando tomamos la decisión de no apartarnos de hacer su voluntad, es porque lo que dice su palabra, me deleito. El Salmo 40 verso 8 dice, yo me deleito en hacer la voluntad, en tu voluntad, Dios mío. Y luego dice, tu ley. Escuche esto. ¿Por qué yo me deleito en hacer la voluntad de Dios? Porque la ley está dentro de mi mente. Porque su ley está dentro de mi corazón. ¿Sabe por qué hay gente que se molesta con la palabra? Porque no lee la palabra. Sencillamente no estudia la palabra. Y no se puede activar lo que Dios declaró en tu vida si tú no te activas con la palabra. Si tú no aplicas la palabra. Si tú no estudias la palabra. Hay un verso que dice, hablando Jesús, diciéndole, no temáis lo que van a hablar cuando estén frente a los tribunales y los jueces, porque el Espíritu llenará vuestra boca. Hay otra versión que dice, porque el Espíritu tomará
dominio de tu boca. Pero yo quiero decirte algo, que va a salir de tu tesoro, de tu boca, lo que tú engavetes en ella. Para que lo entienda lo boricua, lo que tú metas en este baúl es lo que va a salir por aquí. ¿Sabe cuánta gente ha llegado delante de la presencia de Dios a reclamarle? Porque lo que ha metido en su mente es reproches. Y entonces yo quiero concluir esta palabra con algo que diría que es lo que va a comenzar. Número uno, no basta solo en buscar la presencia de Dios. Vuelvo y repito, es esencial que permanezcamos en ella para que su carácter se haga uno con el nuestro. Y esto solo es posible cuando disponemos nuestro corazón a agradar a nuestro amado. Número dos, Él no te va a obligar. Escúchalo bien, Él no te va a obligar a que prepares un lugar, Él no te va a obligar a que te tires de rodillas, Él no te va a obligar, porque Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie a que extienda la mano y Él lo tome y comienza a dirigirlo como le dijo a Pedro. Escúchalo bien, es necesario que nosotros dispongamos a que Él tome nuestra mano y que su presencia esté con nosotros. Porque lo maravilloso de estar en su presencia es que nos movemos en una dimensión. ¿Y saben cuál dimensión nos movemos? En la dimensión de lo sobrenatural. Ahora, escuche esto. Para que nosotros podamos lograr esto, tenemos que romper con una cultura. Y yo digo que aquí es que comienza la enseñanza. Dígale que está a su lado. Tenemos que romper con la cultura occidental. Me gusta la gallera esa, que yo sé que usted no supo ni lo que dijo. Hay que romper con una mentalidad occidental que tenemos. ¿Cuál es la mentalidad occidental? ¿Qué es lo que vamos a entrar para romper? Porque para poder permanecer en su presencia, si usted no rompe con esta mentalidad, usted jamás podrá manifestar su gloria. Y podrá estar en oasis y podrá ver los milagros y podrá ver, pero solamente se conformará con ser ¿cómo diríamos? Un espectador. Pero usted no será un jugador. La mentalidad oriental versus la mentalidad occidental. En Estados Unidos hicieron una conferencia donde había un hombre oriental que se crió en Occidente, pero la cultura oriental estuvo bien presente en su vida. Sus papás orientales le enseñaron el estilo de vida de los orientales, su filosofía de vida conforme a los que viven allí en Oriente. Número uno, a ellos le enseñan la adoración de múltiples dioses. Significa que la enseñanza oriental versus la occidental, la oriental le enseñan de que hay muchos, dígalo conmigo, hay muchos, y a nosotros nos enseña que hay ¿cuánto? Un solo Dios. Ahora, a nosotros nos enseñaron que el solo Dios que nosotros servimos es que es verdadero, es real, Él nos oye. Y entonces, ¿cuál es nuestra mentalidad? Nuestra mentalidad es la siguiente. Y era lo que él expresaba en esta universidad, a estos futuros comerciantes y futuros médicos, abogados, y les decía lo siguiente: la mentalidad occidental es que estudian para recibir un buen salario. ¿Cuántos quieren ser abogados? ¿Cuántos quieren ser buen médicos? ¿Por qué quieres ser médico? ¿Por qué quieres ser abogado? Porque es una profesión que deja buenos dividendos. Porque el asunto es de ganar bien.
El asunto es detener. ¿Por qué tú te esfuerzas trabajando tanto? La mente occidental, porque yo tengo que darle ¿qué? Una buena educación a mis hijos, porque yo tengo que tener dinero para poder darle a mis hijos X o Y y para poder tener una casa. El asunto es que tener más y más y más y más y más. Mas sin embargo, ellos estaban diciendo, la mentalidad oriental no es que ellos estudian para tener un buen empleo, sino ellos estudian para ser unos buenos profesionales, donde puedan aportar lo mejor de ellos a la sociedad. Yo quiero ser un buen pastor que tenga muchos miembros. No se le asemeja. Donde tenga una catedral, donde hayan cientos y cientos y miles de personas. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren una catedral con miles y miles de personas? ¿Qué de malo tiene? Lo que se tiene de malo es la mentalidad. Que lo que están pensando es porque voy a tener buenas ofrendas, porque va a entrar mucho dinero y porque voy a tener un buen sueldo, porque voy a tener un gran prestigio, porque lo que solamente buscan es tener el prestigio de los demás pastores, el prestigio que tiene la mejor unción, el prestigio de que la gente le busque y la gente le pida consejo, la gente esté detrás de ellos, porque son la gente que tiene una sabiduría, un entendimiento, porque lograron obtener cosas cuales tú no has podido lograr, porque el asunto es tener. Los occidentales buscan un trabajo y solicitan que se le diga cuáles son los beneficios. Díganme si es cierto o no es cierto que los boricuas buscan, muchos de ellos buscaban trabajar en el gobierno por los beneficios que tenía el gobierno. El plan médico, salud. Tenía 20 y pico de días de ¿qué? De vacaciones tenían porque se quitaron la gran mayoría, y qué bueno por eso. Significa que estamos pendientes cuáles son nuestros beneficios y velamos que no se violen ellos, pero no le dan la calidad de servicio al cliente y menos a los pacientes. Porque la mentalidad occidental es que buscan un trabajo y solicitan un trabajo por los beneficios que ellos obtienen, por lo que yo creo que merezco. Mas sin embargo, los orientales van a solicitar un empleo y ellos les muestran a la empresa lo buen candidato que él es y el potencial que él tiene como profesional para ahorrarle a la empresa. Y le dice, tú sabes qué, si tú me contratas, yo te voy a dar un buen servicio y la empresa va a ahorrar un montón. Quiere decir que vuelvo al principio, que la mentalidad occidental, aunque creemos en un solo Dios, nos acercamos a Él solamente para pedirle. Nos acercamos a Él cuando tenemos un problema. Nos acercamos a Él cuando tenemos dificultades. Nos acercamos a Él solamente cuando las cosas no salen bien. Ni con nuestros hijos, ni en el matrimonio o en el trabajo. Nos acercamos a Él cuando las cosas salen mal en el ministerio.
Porque aún dentro del ministerio tenemos tantas ocupaciones que nos olvidamos de Él. Y el asunto de no tener palabra es porque tenemos mucha palabra. Y como tenemos mucha palabra, creemos que con la palabra que tenemos podemos resolver los problemas. Y cuando nos damos cuenta que no podemos hacerlo, entonces nos acercamos a Él como última opción. Nos parecemos a la iglesia de la Odisea, que nos creemos ricos y que tenemos todo y que no necesitamos de Él para nada. Y entonces el Señor nos dice: eres una miserable, desnuda, pobre. Y aunque ellos creen en muchos dioses, a todos esos dioses ellos van a ofrecerle: aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida. Y muchos de ellos, si tienen que morir, mueren por el honor. Mas sin embargo, decimos que tenemos al Dios verdadero, pero no somos capaces de entregar nuestra vida. No somos capaces de honrarle. No somos capaces de vivir en su presencia. ¿Por qué? Porque nuestro problema es que nos enseñan a pedir, pero no nos enseñan a dar. ¿Qué tal si hoy le podemos decir al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar en tu presencia, no por lo que pueda tener de ti, sino porque aquí tienes un buen candidato para bendecir a aquel que está necesitado. Señor, aquí tienes un buen candidato para cambiar el gobierno de Puerto Rico, porque, Señor, por mí pueden votar, Señor, para ser alcalde. Yo no sé quién está sentado aquí que pueda ser alcalde. ¿Quién puede estar sentado aquí que pueda ser un legislador? Pero que pueda ser quizás un médico, un abogado, que pueda ser quizás un barrendero, pero lo que sea para servir, sea para honrar a Dios. Que quizás Dios te llamó como profeta, Dios te llamó como apóstol, Dios te llamó como pastor, pero que no estés buscando cuánto puedas obtener, sino que puedas decir: Señor, estoy aquí para dar lo mejor de mi vida, porque es mejor dar que recibir. Dios está llamando a una gente que cambie su pasada manera de pensar y esté dejando de ver cuánto pueden obtener para comenzar a ver cuánto pueden darle. Una vez el presidente de los Estados Unidos dijo lo siguiente, le dijo a la nación lo siguiente: no vea a la nación lo que puede obtener de ella, sino dígale a la nación cuánto pueden hacer por ella. Hoy Dios está llamando a gente que quizás no está entendiendo estos 3 pasos de permanecer en su presencia. ¿Por qué es necesario permanecer en ella? Porque es bueno tener en claro que no es solamente buscarle, sino es permanecer en esa presencia. Porque es necesario de ser gente honrada, dispuesta, de buen corazón a servirle. Porque Dios está llamando a gente que cambie con la mentalidad occidental y comience a tener esa mente oriental de servicio. Aquí estoy para dar lo mejor de mi vida. No es lo que yo pueda obtener de ustedes, es lo que yo le pueda dar a ustedes para que ustedes sean bendecidos y puedan darle a otros. Hasta la palabra crisis, en el símbolo de tailandés, es diferente, y de los chinos es diferente. ¿Cómo es que se llama? El idioma de los chinos, mandarín. ¿Sabes cómo? ¿Qué significa? El símbolo significa crisis. Tiene 2 símbolos que se unen y simbolizan crisis. Uno, problema. Y el otro, oportunidad. Mas sin embargo, nuestra mentalidad de crisis para nosotros es sinónimo de problemas y dificultades difíciles de solucionar, los cuales mejor es echar el pie en polvorosa. Mas sin embargo, para ellos la palabra crisis significa un problema el cual nosotros podemos resolver, porque es una nueva oportunidad que nos brindan para hacer las cosas diferentes.
Pregunto, ¿con qué mentalidad nos vamos a quedar? ¿Con la mentalidad de venir a su casa solamente a pedirle? ¿O llegamos con la mentalidad de dar? Cierro con esto, capítulo 6 del libro de Isaías, verso 6. Como comencé con eso, cierro. Isaías, delante de la presencia de Dios, ve su gloria, ve su poder, ve su presencia. Se le revela la gloria y dice: pobre de mí, porque soy un pecador, porque habito en un pueblo lleno de pecado. Y viene un querubín y toma un carbón del altar y toca sus labios y le dice: aquí es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Y una vez se cambió su forma de pensar y su forma de hablar, dijo lo siguiente: cuando escuchó, ¿y quién irá por nosotros? Él se levantó y dijo: heme aquí, envíame, porque ya no quiero que me den nada, ahora yo quiero dar. Cuando llegamos a su presencia, se manifiesta su gloria en nuestra vida. Su gloria nos transforma, que ya no queremos pedir nada, porque con Él lo tenemos todo. Ahora quiero darle a otros de lo que tengo. Ponte en pie.